Esta es una cuestión interesante, pero es de difícil respuesta. Si por payaso entendemos el típico clown de circo, el típico payaso que aparece en estos números, pues básicamente su humor se basa únicamente en un recurso, en el recurso de lo grotesco. Y además, al estar privado generalmente del recurso de la palabra o emplearlo de una manera muy limitada, tiene que basarlo en la gestualidad, con lo cual son los elementos físicos, son los elementos cinéticos de movimiento, bofetadas, caídas, expresiones exageradas, de donde surge el humor. También si consideramos que los payasos están dirigidos o su humor está dirigido a un público principalmente infantil, evidentemente estamos hablando de cosas muy simpáticas, pero que pueden no llegar a mucho nivel o a un nivel de gran complejidad por la misma limitación del personaje, ¿no? Que con su maquillaje pues se ve su sonrisa o sus ojos desde lejos, pero no puede hacer matices específicos porque se perderían, ¿no? Con la distancia. En cuanto a otras personas, otros escritores o artistas que empleen el humor y que tengan un humor distinto, pues bien, se han mencionado algunos. Lelutier es un grupo que emplea grandes cantidades de humor en grandes, diríamos, perspectivas y con un panorama muy grande. Quiere decir, utiliza muchas variedades de humor. El humor físico, por supuesto, del gesto, los juegos de palabras, la crítica social, la música, ¿no? Como un elemento mezclado con la palabra, eso es uno de sus, diría que su mayor contribución al humor. Por ejemplo, luego tenemos el humorismo de Cervantes, que es un humorismo más bien básico, ¿no? Porque las cosas graciosas que pasan en el Quijote son también bastante sencillas, ¿no? Gente que se equivoca, a alguien que se burla de alguien que le da una paliza a alguien, caídas, es un humor bastante básico. Chesterton, por ejemplo, pues tiene un humor mucho más sutil, pretende que tengas que dar media vuelta antes de encontrarle el punto gracioso a la frase, con lo cual también su humorismo es como más, por una parte más elegante y por otra parte de menor efecto. Quino, el gran dibujante, pues se basa en la crítica social. Mafalda y sus amigos pues están representando unas actitudes, unas posiciones ante el mundo con las que el que contempla sus viñetas pues tiene ya previamente no solamente que conocerlas, sino hasta cierta medida que estar de acuerdo. Una persona que no coincidiera con Mafalda en su visión de crítica del mundo, pues no encontrará gracia en los cómics de Mafalda. Sí en otros de Quino que no tienen que ver con este personaje. Cada autor tiene su registro distinto, unos son más parecidos a otros, pero lo interesante del humor es que sus registros son siempre muchos más. Como ya he dicho, hay muchísimas más formas de hacer reír que de hacer llorar. Los elementos dramáticos, los recursos dramáticos, por una parte, son mucho más fáciles y son muchos menos. Son mucho más fáciles porque si alguien nos cuenta una tragedia, que el niño cruzó la calle y el camión lo atropelló, pues por mal que nos lo cuente, eso siempre nos va a conmover. Con lo cual la forma importa menos en lo dramático. Con contar una historia que te tenga que hacer llorar, aunque te la cuenten mal, puede que vayas y llores. Mientras que un chiste mal contado, en donde elijamos mal las palabras, en donde lo hagamos demasiado largo, demasiado corto, pues va a perder su gracia. El humor tiene muchas más posibilidades y a la vez es también más difícil. Eso es algo que hay que tener en cuenta y que hay que apreciar.